Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde, noche, tengan todos ustedes bienvenidos a esta explicación relacionada con un tema que es muy importante para las disciplinas como la psicología, las ciencias de la educación, la pedagogía, entre otras. Vamos a hablar de instrumentos, pero para poder empezar, vamos a entender un poquito cuál es la lógica de por qué nosotros tenemos que utilizar instrumentos en nuestras profesiones. Para poder explicar esto, vamos hacia lo siguiente. En principio, nosotros vamos a demostrar aquí la forma en la cual podemos nosotros ir creando instrumentos, tanto que nos sirvan para la psicología como para las ciencias de la educación. Pero para ello, conviene que nos preguntemos, ¿por qué necesitamos medir? Los instrumentos miden. ¿Por qué necesitamos medir? Vamos a recurrir al ejemplo de los médicos. Los médicos, para poder conocer el estado de salud de la gente, necesitan emplear ciertos instrumentos que les otorgan indicadores que les ayuda a saber con mayor precisión cuáles son los síntomas o el estado de salud que puede tener la persona que les está consultando. Bueno, pues así como las personas encargadas de la salud utilizan esta clase de instrumentos, también nosotros solemos utilizar instrumentos con una forma diferente, pero que también nos ayudan a medir. En todos estos casos, vamos a entender por medición ese proceso en el cual aplicamos instrumentos y esos instrumentos nos ofrecen un valor numérico. Este valor lo vamos a contrastar con un estándar. Por ejemplo, si yo quiero conocer la temperatura corporal, necesito un instrumento llamado termómetro. Al aplicar ese termómetro, obtengo un número. Ese número no me dice nada a menos que conozca yo el estándar. Ese estándar me va a decir si mi temperatura es normal o si está fuera de lo normal, por lo tanto, si hay problemas. Lo mismo pasa con los instrumentos psicológicos, pedagógicos y demás. Te dan un número y ese número te va a ayudar a saber si esa condición, ese rasgo que tú estás midiendo es o no es normal, es o no es adecuado. Esto es muy importante porque lo utilizamos para muy diversas cosas. Podemos utilizar instrumentos para procesos educativos, procesos relacionados con la enseñanza, procesos relacionados con los problemas de aprendizaje. Lo podemos utilizar para procesos de atención clínica, para el cuidado de la salud mental. También lo podemos utilizar para procesos de orientación, de asesoría, de apoyo lo cual nos pueda servir para poder ofrecer información adecuada a la gente que nos consulta. También podemos utilizar instrumentos en los procesos de selección, de reclutamiento, de capacitación de personal, a fin de poder tener indicadores que nos permitan reconocer cuáles son las condiciones que se requiere atender o se requiere contratar. Incluso podemos utilizar instrumentos para los procesos de impartición de justicia, toda vez que recurren a ti como especialista, el cual te van a pedir que nos arrojes datos o información que sea científica y que sea evidente y que ayude a tomar decisiones para los procesos de impartición de justicia. Estos son solamente algunos casos en los cuales nosotros utilizamos instrumentos. Y aquí hay algo muy sencillo. Entre más instrumentos sepas utilizar, mejor, porque vas a tener mayor gama de trabajo y mayores oportunidades para poder evaluar. Estos instrumentos que miden se van a llamar o se van a conocer como instrumentos psicométricos, en virtud de que van a medir, es decir, van a otorgar un número y ese número se contrasta con un estándar. Pero nosotros nos vamos a preguntar, ¿cómo se construyen estos instrumentos? Y es importante preguntarnos esto por lo siguiente. La mayoría de los instrumentos que nosotros utilizamos son extranjeros. Personalidad, inteligencia y cualquier otro constructo que tú quieras, la mayoría son instrumentos extranjeros. Entonces, para usarlos en México, necesitamos traducirlos, validarlos, estandarizados, y entonces solo así nos pueden servir. Si tú utilizas un instrumento hecho en otro país, cuida que ese instrumento sea válido y sea estandarizado, ya que si no lo haces, tus datos simple y llanamente son imprecisos y muchas veces no sirven. Entonces necesitas utilizar instrumentos que sean estandarizados y validados. Pero también podemos construirlos. Y al momento de construirlos, nos podemos preguntar muchas cosas. Nos podemos preguntar qué quiero medir, cómo lo voy a medir, a qué población, qué tipo de instrumento quiero crear,
desde qué enfoque psicológico o pedagógico quiero medir las cosas, en fin, me puedo preguntar muchas cosas antes de emprender el proceso de construcción de un instrumento. Bien, si tú tienes estas inquietudes y vas a construir un instrumento, puedes seguir algunos de los principales pasos, solo que te aclaro, estos pasos son de manera muy general. Si quieres aprender el proceso de construcción de instrumentos, lo recomendable es que te capacites, que tomes un curso, que tomes un diplomado justamente relacionado con la construcción de instrumentos. Pero de manera global te comento, para construir un instrumento necesitas seguir a lo siguiente. Lo primero que debes de hacer es definir cuál es el rasgo o cuál es el constructo que tú quieres medir. Imagínate que, por ejemplo, yo quiero construir un instrumento sobre ideación suicida. ¿Qué necesito hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una búsqueda científica. Es decir, vas a buscar en libros, en revistas científicas, en revistas de divulgación, en artículos científicos, en fuentes oficiales, toda la información que nos permita definir, clasificar, conocer el desarrollo, conocer la etiología, conocer los síntomas, conocer los criterios que me ayuden a saber cuando una persona tiene o no riesgo suicida. Esto lo hago solamente a partir de la teoría. Tú necesitas leer teoría y la más vigente, la más específica, la que te ofrezca mayor evidencia. Y esto solamente lo encuentras en fuentes científicas. Entonces, el primer paso es que si tú ya sabes qué es lo que quieres medir, date el chance de hacer una búsqueda especializada que te permita ir creando definiciones que nos expliquen ese constructo. Estas definiciones que están basadas en teorías se llaman definiciones conceptuales y son definiciones que tienen una evidencia empírica, científica y por consiguiente son válidas. Entonces, el primer paso es date chance de hacer búsquedas especializadas. Conviértete en una persona experta en el tema para que entonces pasemos al segundo paso, que es diseñar tu instrumento. Tú ya sabes qué quieres medir. Ya tienes una definición amplia acerca de ese término. Ahora toca el turno de crear un diseño. Y en este diseño tú vas a establecer cuál es el propósito de tu instrumento o el objetivo. ¿A qué población le quieres aplicar ese instrumento? ¿O a qué población le va a servir? ¿Qué tipo de instrumento quieres crear? ¿Un instrumento de aplicación individual o de aplicación colectiva? ¿Un instrumento de ejecución típica o de ejecución máxima? En fin, hay muchas formas de crear instrumentos, tipos de instrumentos. También puedes crear incluso dimensiones. ¿Qué es esto? Que si tú tienes un constructo, un rasgo que tú quieres medir, es tan amplio que se tiene que clasificar o subdividir en componentes, de tal manera que cada componente te va a dar información. Muchos instrumentos tienen áreas o dimensiones y esto nos ayuda a hacerlo más preciso. Entonces, si vas a incluir estas dimensiones, también defínelas y también define qué tipo de reactivos vas a utilizar y cuántos reactivos vas a emplear por cada dimensión o por todo el instrumento. En fin, todas las definiciones que hagas tú aquí tienen que estar basadas en preceptos que sean objetivos, que sean observables, que sean cuantificables. Estas definiciones que tú hagas están basadas en tus definiciones conceptuales. No te puedes animar a hacer tus propias definiciones de tu propia experiencia. No, necesitas estar basándote en evidencia científica. Y una vez que ya conoces esa evidencia, entonces sí puedes hacer tu propia definición, a la cual le vamos a llamar definición operacional. De este modo, ya tienes el sustento teórico y ya tienes un diseño. ¿Qué sigue? A partir de ahí, empiezas la creación de tu banco de reactivos. Empiezas a escribir muchos reactivos. Estos reactivos, obviamente, se basan en la teoría y se basan en el diseño que has creado. De tal manera que empiezas a construir muchos reactivos. A lo mejor yo quiero construir un instrumento que tenga 20 reactivos. Sin embargo, mi banco de ítems no tendrá 20 reactivos, tendrá mucho más. ¿Por qué? Porque a medida de que voy construyendo, me doy cuenta que van generándose y generándose más posibilidades de plantear cada reactivo. De tal forma que empiezo a tener un montón. Y de ese banco voy a obtener los mejorcitos, los que yo crea que puedan ajustarse a eso que yo quiero medir. De tal forma que selecciono un número de esos reactivos y voy a crear una versión preliminar de mi instrumento.
Esa versión la vamos a someter a prueba. Vamos a ver si esa versión, vamos a ver si esos reactivos realmente sirven para medir aquello que me he propuesto. Y para eso vamos al siguiente paso. ¿Qué es este paso? Vamos a emprender un proceso de pilotaje, es decir, un proceso que nos permita validar, que nos permita comprobar que ese instrumento es adecuado. Para ello, necesito preparar un testing, es decir, tengo mi instrumento preliminar, ya lo tengo redactado, lo voy a aplicar a mucha gente, ¿sale? De tal forma que la aplicación debe de ser masiva, esta aplicación debe contener, recaudar datos para cada reactivo y entonces voy creando una base de datos con esas respuestas. Aquí hay un colorario muy importante. Entre más personas participen en este tamizaje, mayor información con mayor posibilidad de validación vas a tener. ¿Por qué? Porque esas personas nos van a ayudar con sus respuestas a saber si el instrumento realmente está cubriendo eso que me he propuesto. Voy a crear una base de datos. Lo conveniente es que utilices un software que te ayude a crear, a contener esta información. Puedes usar desde SPSS, Excel también, pero no es tan recomendable por sus alcances. Incluso puedes utilizar softwares como puede ser el R estadístico, que son softwares que ya nos ayudan a emprender procesos de análisis mucho más robustos y mucho más sencillos. Entonces, aplicas el testing y con los resultados creas una base de datos, porque esos datos nos van a ayudar a validar. Pasamos así al siguiente paso. Y este paso es muy, muy, muy determinante porque es el análisis psicométrico. Aquí nos vamos a dar cuenta si esos reactivos, es más, si esa definición conceptual, esas definiciones operacionales, ese diseño y esos reactivos cumplen realmente con la intención de medir. Para eso hacemos todo un análisis que tiene partes. Por ejemplo, vamos a obtener confiabilidad. Para obtener la confiabilidad, que no es otra cosa más que el grado de precisión, el grado de consistencia, se requiere de emplear procesos estadísticos muy específicos. Ahorita no los voy a explicar por la intención de este video, pero conviene que tú veas cómo se obtiene la confiabilidad. Incluso cómo podrías obtener un análisis del poder y de discriminación de cada reactivo. Porque entre más confiabilidad tenga tus reactivos, más precisión vas a tener en tu instrumento. Pero también vas a sacar el proceso de validez. Y validez hay de todo tipo. Aquí se muestran los principales: validez de contenido, validez de constructo, validez de criterio, que no es otra cosa más que una validez que le otorgue claridad y congruencia. Esa es validez de contenido. Una validez que se apegue al rasgo que tú has seleccionado con una teoría científica, rigurosa. Esa es la validez de constructo. Y una validez que te permita tener un grado de predictibilidad del instrumento. Esa es la validez de criterio. Esta validez hace que tu instrumento mida lo que dice medir. Y para sacar todo este proceso de validez, por ejemplo, validez de contenido, utilizas un proceso que se llama jueceo. Esto es que expertos en el tema te ayuden a revisar el instrumento para saber si este es claro, si este es congruente, si no tiene por ahí alguna tendencia. Es un proceso muy importante, se llama proceso de jueceo y con ese se obtiene la validez de contenido. Para la validez de constructo puedes utilizar procesos estadísticos muy robustos. Está el análisis factorial, ese es muy clásico. Con los datos que has obtenido de tu tamizaje, utilizas un proceso de validación a través de análisis factorial que te va a dar indicadores para saber si tu instrumento es válido o no. Actualmente utilizamos análisis factorial confirmatorio e incluso podemos utilizar análisis mediante ecuaciones estructurales para una mayor precisión. Para el caso de la validez de criterio, hacemos un análisis de correlación que nos ayuda a determinar si los reactivos realmente pueden predecir lo que están señalando y tener por consiguiente un mayor apego y una mayor posibilidad o incluso un mayor poder en tu instrumento. También se hace con este análisis que es estadístico. Entonces, obtenemos confiabilidad, obtenemos validez y obtenemos normatividad, que es la forma en la que tú vas a calificar, vamos a decirlo así, tus resultados. Aquí mostramos algunos de los principales procesos de normatividad. Puede ser un instrumento basado en percentiles. ¿Esto qué es?
basado en puntajes que van del 0 al 100 y que entre más se avance, mayor grado del rasgo existe, ¿vale? Como por ejemplo, a lo mejor estoy midiendo ansiedad, si tengo ansiedad 0, pues no hay ansiedad, pero si tengo 100, quiere decir que la ansiedad es muy, muy alta, por decir algo. Puede ser puntaje T, que es un tipo de puntaje en donde se establece qué es normal y qué es anormal, ¿vale? Como decíamos ahorita con la temperatura, hay una temperatura que es normal, estadísticamente normal, pero hay una temperatura que no lo es. Y cuando caemos en un indicador anormal, pues quiere decir que hay problemas. Lo mismo para lo psicológico. Si tú mides un rasgo con puntajes T, entonces puedes determinar si ese rasgo está en condiciones normales o en condiciones fuera de lo normal, hablando propiamente de lo estadístico. También están los decatipos, ese es otro estilo, en el cual a partir de un puntaje que va del 0 al 10, tú puedes estimar la forma de un rasgo en una forma pasiva, en una forma activa, en una forma negativa, en una forma positiva, de tal manera que podemos conocer los extremos. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de habilidades sociales, podríamos determinar si la persona es muy introvertida o muy extrovertida. Y para eso utilizamos decatipos. Entonces, todo este análisis, que es en su mayoría es un análisis estadístico, para cada uno de estos puntos se requiere emplear procesos estadísticos específicos que conviene, insisto, que puedas revisar con mayor detalle. Lo importante aquí es que cada uno de estos elementos debe acreditarse. Si uno de estos elementos tiene indicadores bajos, tu instrumento no sirve. Vas a tener que rehacerlo. Vas a tener que volver al principio. Pero si todos estos elementos son indicadores favorables, son indicadores buenos, pasamos al siguiente paso, que en este caso es crear la versión final. ¿Y en qué consiste la versión final? Ahora sí, con estos reactivos que ya fueron válidos, que ya son confiables, que están basados en una normatividad, que tienen un buen sustento teórico, bueno, pues ahora sí vamos a darnos a la tarea de hacer el instrumento en su versión final que pueda ser utilizable para la gente. Tradicionalmente, los instrumentos en sus versiones finales traen tres cosas. Un manual, ahí nos da el sustento teórico, las instrucciones para aplicarlo, las instrucciones para interpretarlo, las instrucciones para calificarlo, en fin, en el manual se dice cómo se tiene que emplear el instrumento. Trae cuadernillos, que es en realidad el conjunto de reactivos, y trae hojas de respuesta, como lo que aparece aquí en pantalla, que es en donde el individuo suele responder y con lo cual nosotros utilizamos para poder calcular sus perfiles. Así, nosotros empleamos este proceso y podemos entonces tener un instrumento ya muy adecuado a nuestros requerimientos, a nuestras poblaciones y sobre todo con la garantía de que sea preciso. Estos procesos, vale decir, sí son un poquito complicados y son un poquito eh, laboriosos, pero también conviene señalar que no es una cuestión absolutamente imposible. Por el contrario, te invito a que le entres más a estos procesos porque hace falta crear instrumentos de toda índole. Entonces, entre más podamos conocer de ello, mejor. Pero ya viste, necesitas tener aportaciones en lo teórico, en lo metodológico, en lo estadístico y hasta en lo técnico, para que podamos tener instrumentos de calidad, instrumentos adecuados a nuestra población, pero sobre todo que tengan esta utilidad para lo que se exige para nuestras profesiones en nuestra población. Seguimos y te invito a que puedas continuar formándote en estos procesos. Adelante.